Buenas tardes, estamos acá con Henry Roa, uno de los mejores peloteros, artilleros del béisbol nacional. Militó casi la mayor parte de su carrera con el equipo de León. Lógicamente jugabas con León porque sos originario de León, Henry. Exactamente, gracias por la oportunidad siempre. Y sí, pues mi mayor parte de juego fue en León, desde los inicios de las pequeñas ligas. Tuve la dicha de que me llamaran al equipo de León a entrenar, pues, y ustedes saben, hice el grado y de ahí para allá todo lo que pasó. Yo no voy a ponerte a preguntarte que cuál picheo era mejor, cuál béisbol era mejor. Lógicamente el béisbol de antes era de más calidad. 39 hits de manera consecutiva, en partido bateando de hit, 39. Una racha que yo creo que no se va a vencer muy fácilmente. Bueno, ustedes saben que todas las rachas están para romperse. Y lo extraño es eso que eran 40 juegos en ese tiempo y fallé el primero y después vinieron los 39 seguidos. No es fácil decirlo porque si comenzás a contar pues se te hace un poco difícil, pero gracias a Dios logré hasta esa meta, se terminó el campeonato pues y seguimos bateando y bateando. Henry, siempre se habla en León de Panal Delgado, de Julio Medina, de Henry Roa. ¿Quién fue el mejor de los tres? Yo sé que los tres fueron calidad de pelotero. ¿Qué se siente haber pertenecido a un equipo donde las comparaciones es difícil de decir quién es el mejor? Es difícil, como dice usted, pues porque mi respeto a Panal, a Medina. Cuando yo llegué era un muchachito, ya ellos eran Medina y Panal, pero en ese tiempo, en paz descanse, Noel Larea me dio la oportunidad y pues no la desaproveché porque obtuve un gran año, más valioso en la semifinal, más valioso en la final con los tantos, y ahí pues sucesivamente vinieron los buenos años. Hablemos de selección nacional. Vos hiciste selección nacional con Norman Cardosa. ¿Quién puso el famoso nombre de la columna vertebral a la pareja de ustedes? Ese fue Cardosa, el que decía pues porque todos deben de saber de que él era un tremendo pelotero, gran bateador, pero nosotros teníamos algo en esa selección que siempre decía Pollo o Cardosa, como nosotros decimos a él, Pollo, voy a dar un doble, tratar de dar hit vos para que hagamos una carrera. Pues, pero no daba hit, daba jonrón. Ese jodido era un tremendo bateador, mi respeto para Cardosa. Y de ahí vino a decir él mismo, nadie se puede meter con la columna vertebral del equipo de Nicaragua. Tengo entendido que ustedes los dos compartían cuarto. Siempre, desde que comencé yo en la selección, siempre pues los cuartos eran de pareja y nosotros estábamos siempre juntos en el cuarto. ¿Cómo era el Pollo como compañero de cuarto? No, ese jodido era bien necio, es necio. Él se caracteriza por ser una persona bien alegre. Trata de siempre estarte animando. Si te iba mal, él era uno de los que estaba ahí siempre animando. Y nos animaba mutuamente porque sabíamos que nosotros éramos dos peloteros que éramos base dentro de la selección nacional, pues, y pues total siempre el rendimiento que nosotros teníamos. A Norman Cardosa dentro de la selección nacional lo vendieron como el mejor barbero de Masaya. ¿Recordás a quién resuró? Ese fue Edgar López. La misma fregadera le dice, oye Edgar, le dice, yo soy barbero, si querés te corto el pelo. Y cuando miró tenía un hoyo por aquí, hoyo por allá y fue un desastre eso. Tuvo que ir en realidad a una barbería de Edgar López para ponerse bien el pelo. Aparte de esas travesuras como la que estamos hablando ahorita de que el Pollo era barbero profesional, ¿qué otras cosas, qué otras sanganadas hacían los miembros de la selección nacional de Nicaragua? No, nosotros éramos, o sea, eso tiene que haber, digamos la palabra que nosotros hablamos en Nicaragua, pura jodera para que te sientas contento, sientas que llegas al equipo y sabemos el trabajo que era representar a Nicaragua, pues y eso siempre nos motivaba, si nosotros queremos decir, hacer los mejores cada año. ¿Quién era dentro de la selección nacional o las selecciones que estuviste el pelotero que más neciaba, el que más fregaba, el que tenías que estar con cuidado para que no te hiciera la picardía? Julio Vallejo, ese oído siempre estaba molestando a la mayoría de los peloteros. Era un tipo que, o sea, me gustaba la forma de ser de él, bien bromista, se metía lleno también a la hora del juego y todo el mundo conoce a Julio Vallejo, tremendo pelotero, buen catcher, quizás el mejor catcher que obtuvo Nicaragua ofensivamente, pero para mí pues Vallejo era bien necio en ese particular. Hablando de Julio Vallejo, no había asiático que se le llegara a segunda. ¿Qué comentaba Vallejo en alusión a su brazo después de que sacaba esos corredores tan rápido? Fíjate que él no era de los que comentaba mucho, él sabía lo que él tenía en su brazo, el don que le había dado Dios de ser un tremendo receptor, certero los tiros a la base, y no solo los asiáticos, sino Cuba, Estados Unidos, todos le tenían miedo, casi no salían ni a robar porque casi era un avo seguro, era un tipo que
se metía en mente que todo el que saliera lo iba a sacar a O. Una pregunta obligada, ¿le cobraron los termos de Gatorade que tiró en el Estadio Nacional y los bates que tiró, todo el relajo que hizo, la sanganada que hizo en el Dogado, se lo cobraron o lo perdonaron? No, eso lo perdonaron. Ustedes saben que lo agitado del juego, uno está expuesto a hacer cualquier cosa. Incluso uno puede ser un pelotero bien disciplinado, pero cuando sabe que las cosas no están siendo justas, uno explota. Pero la verdad que eso es en cuanto a una jugada, pero pienso de que es un de más uno molestarse porque al final no va a regresar la jugada. Últimamente, pues hoy en día hay jugadas en la televisión que ahora es súper distinto. Estos años se puede rectificar el error que hace un árbitro, pero eso es parte del juego. Bueno, gracias. Era Henry Roa, uno de los miembros de la columna vertebral de la Selección Nacional. Gracias, Henry. Gracias siempre a ustedes por la oportunidad.